Muy buenas tardes, hermanos. Les habla el pastor Carlos Chávez de la Iglesia Cristiana Esperanza Divina, trayéndoles el estudio esta tarde. Hoy vamos a empezar en Génesis capítulo 44 y versículo primero. Vamos en este momento, antes de empezar el estudio, vamos a ponernos en las manos del Señor para que sea Él que nos dé toda la sabiduría, el entendimiento de lo que Él quiere revelarnos esta tarde. Amén. Así que vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a ponernos en las manos del Señor. Padre Santo, Dios Todopoderoso, gracias te damos, Rey, esta tarde primeramente porque tú permitiste, Señor, que nosotros podamos abrir nuestros ojos el día de hoy. Y he aquí, Señor, estamos ante tu presencia, Señor, viniendo a escuchar lo que tú, Padre Santo Dios, quieres revelarnos por medio de este estudio del día de hoy. Gracias te damos, Señor, porque cada día son nuevas las bendiciones que tú nos das. Y en este momento, Señor, te pido, Padre Santo Dios, que tú seas, Señor, que hables por medio de tu palabra, por medio de tu Espíritu, Señor, que no sean ideas ni pensamientos de hombres, sino que tú, Padre Santo Dios, por tu Espíritu, que nos hables el día de hoy. Señor, tu amor es grande y infinito, tú nos amas a todos. Y en este momento, Señor, te pido, Padre, que tú, Señor, quites toda cosa que esté en cualquiera de mis hermanos que interfiera a que Él pueda recibir de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, yo te pido, Señor, que tú lo remuevas para que Él, Señor, pueda concentrarse, pueda, Señor, entender y caminar de acuerdo a lo que tú nos enseñas, Padre Santo Dios. Gracias te damos, Señor, por cada uno de mis hermanos, que tú, Señor, los sigas bendiciendo, Señor, que tú los tengas en el hueco de tu mano. Y, Señor, en este momento, Padre, gracias te doy por cada uno de ellos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, la semana pasada habíamos terminado el capítulo 43 de Génesis. Hoy vamos a empezar el capítulo 44 y nos encontramos nuevamente con este capítulo que es dramático, donde José tenía una intención oculta cuando envió a sus hermanos con los alimentos. Y vamos a repasar un poquito de lo que habíamos hablado. Él quería comprobar cuál era la relación y el afecto que sus hermanos tenían con Benjamín y por su padre. También recordemos que sus propios hermanos le habían vendido a él como a un esclavo y él estaba en él analizando, ¿habrían cambiado sus hermanos? ¿Estarían dispuestos a permitir que Benjamín se convirtiese en un esclavo para salvarse ellos? Necesitaba esclarecer estas dudas antes de darse a conocer. Ahora, la prueba que él iba a utilizar le daría la certeza absoluta de que sus hermanos no repetirían el mismo episodio que él había sufrido a causa de ellos en esos tiempos pasados. Amén. Muy bien, entonces, hermanos, en este momento vamos a leer cuando José envió a sus hermanos de regreso a su casa. Y también, vamos a ver los primeros 5 versículos del capítulo 44. Y la palabra de Dios dice así, en el nombre de el Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Entonces José ordenó al mayordomo de su casa, diciendo: llena de alimento los costales de los hombres, todo lo que puedan llevar, y pon el dinero de cada uno de ellos en la boca de su costal. Y mi copa, la copa de plata, ponla en la boca del costal del menor, con el dinero de su grano. Y él hizo conforme a lo que había dicho José. Al rayar el alba, fueron despedidos los hombres con sus asnos. Cuando habían salido ellos de la ciudad y no estaban muy lejos, José dijo al mayordomo de la casa:
levántate, sigue a esos hombres, y cuando los alcances, diles, ¿por qué habéis pagado mal por bien? ¿No es esta la copa en que bebe mi Señor y que de hecho usa para adivinar? Obrasteis mal en lo que hicisteis. Ahora, hermanos, en resumen, José les despidió y sus hermanos partieron, pensando que todo iba a ir bien. ¿Quién se iba a imaginar que había una copa en el costal de Benjamín? Pero el mayordomo de José, oportunamente instruido, le siguió, y cuando el grupo aún no se había alejado mucho, les alcanzó y acusó de haberse llevado la copa que le pertenecía a José, y eso lo vamos a ver en el versículo 6 y 7. Así que los alcanzó y les dijo estas palabras. Y ellos le dijeron, ¿por qué habla mi señor de esta manera? Lejos esté de tus siervos hacer tal cosas. Observemos, hermanos, aquí que el mayordomo les dijo que José usaba esta copa para beber y adivinar. Recordemos que José era un profeta, no un adivinador. Segundo, era capaz de predecir el futuro. Sabemos que, en efecto, así era porque interpretó los sueños del panadero y del copero de Faraón. Puede que hubiese utilizado la copa, o quizás eso era parte de la treta que había planeado. Tenemos que entender que su don de profecía fue una capacidad que Dios le había dado a él, y que así sucedía en la época en que aún no existía una revelación divina escrita. No se trataba de un método de adivinación ni de predicción como por ejemplo el horóscopo, pero el recurrir a tales sistemas y a confianza que se deposita en ellos en la actualidad revela la triste condición de muchas personas, su desorientación e inseguridad. En cualquier caso, no había ningún mérito en aquella copa. José tenía un don que provenía de Dios y no de tal copa. En este momento, hermanos, estamos viendo que aquí José se estaba desquitando, aunque él no lo miraba de esa forma, se estaba desquitando de lo que los hermanos habían hecho con él anteriormente. Segundo, el mayordomo sabía lo que estaba haciendo José, porque él mismo le mandó a poner el dinero y a poner la copa en el costal del menor. Así que él sabía. Y para que los hermanos no se dieran cuenta de quién era él o por qué lo hacía, mandó al mayordomo y le mandó a decir que lo alcanzase, y que cuando llegara a ellos le dijera que por qué ellos se habían llevado la copa que José usaba para adivinar y la que él bebe en ella. O sea que aquí José estaba mintiendo primeramente, porque él muy bien sabía de que todos sus dones de profecía venía de parte de Dios, que el mismo Faraón dijo, el Dios de este hebreo que le ha revelado nos ha hecho saber lo que iba a suceder en el futuro. ¿Se acuerdan anteriormente? Él daba gracias al Dios de José. Ahora José estaba usando los métodos de los egipcios para decir que él era un adivinador, para que los hermanos de ellos tuvieran temor al ellos ser encubiertos de aquella farsa de que él mismo hizo hacer. Entonces vamos ahora a leer el versículo 8 y 9. Dice, he aquí el dinero que encontramos en la boca de nuestros costales, te lo volvimos a traer de la tierra de Canaán. ¿Cómo pues habíamos de robar de la casa de tu señor plata o oro? Aquel de tus siervos que sea hallado con ella, que muera. Y también nosotros entonces seremos esclavos de mi señor.
O sea que en estos momentos, hermanos, todos tenían la absoluta seguridad de que ninguno de ellos tenía la copa, y entonces sugirieron las complicaciones porque al fin, o sea, hermanos, que todos tenían la absoluta seguridad de que ninguno de ellos tenía la copa. Pero después surgieron las complicaciones porque al fin la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Vamos aquí a leer el versículo 10 al 13. Y él dijo: sea ahora también conforme a vuestras palabras, aquel que sea hallado con ella será mi esclavo, y los demás de vosotros seréis inocentes. Ellos se dieron prisa, cada uno bajó su costal a tierra, y cada cual abrió su costal, y él registró, comenzando con el mayor y acabó con el menor. Y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Entonces ellos rasgaron sus vestidos, y después de cargar cada uno su asno, regresaron a la ciudad. Ahora, hermanos, como habíamos leído en el versículo 2, José había pedido al mayordomo que colocase la copa en el costal de Benjamín. Ahora imaginémonos la desesperación de los hermanos que, habiendo supuestamente perdido a José, ahora no quisieron arriesgarse a perder a Benjamín y regresaron con él después de haber rasgado sus vestidos. Y esto era un gesto común en aquellos tiempos para expresar el intenso dolor y las angustias que ellos estaban pasando en ese momento. Ahora recordemos en el pasaje de Génesis 37-34, hermanos, porque esa misma reacción de rasgar sus vestidos la había provocado ellos mismos cuando engañaron a su padre Jacob en el momento en que le mostraron la túnica ensangrentada de José, y él, al reconocerla, llegó a la conclusión que su amado hijo José había muerto, despedazado por una fiera. ¿Se acuerdan? Ahora, hermanos, en estos momentos solo nos resta considerar que así como Jacob tuvo que enfrentarse a las consecuencias de sus acciones, así también sus hijos, como hemos visto en este relato, que sus experiencias desde que llegaron a Egipto en busca de alimentos y culminando en esta última escena de tanto desconcierto y desesperación, porque el Dios que ama es el que también ejerce la disciplina y castiga como el Padre a su Hijo, y como es un Dios de amor, completa su obra perdonando y restaurando. ¿Están escuchando, hermanos? Entonces, esto que los hermanos de José estaban pasando no era casualidad. Esto ya estaba provisto. Dice que Dios es nuestro Padre y Él nos ama. Y como Él nos ama, hermanos, Él nos reprende. Cuando nosotros hacemos algo malo, Él nos reprende para que nosotros podamos aprender de lo que hemos hecho estaba malo y no volvamos a cometer los mismos errores. Y cada vez que situaciones surgen en nuestras vidas, hermanos, esas situaciones no quedan así. Porque dice que el Señor completa su obra, Él perdona y restaura. O sea que todo lo que nos sucede en nuestras vidas, por la causa de nuestra desobediencia, por causa de lo que nosotros hayamos hecho en el pasado, el Señor viene y nos perdona todos esos pecados que nosotros hayamos hecho o hayamos cometido, y Él viene y nos restaura. Después de ver perdonado, nos restaura para que nosotros caminemos en claridad en Él, para que nosotros no volvamos a cometer los mismos errores que habíamos cometido en el pasado, hermanos. Así que esto es algo que el Señor nos quiere mostrar el día de hoy. Todo lo que hacemos en esta vida tiene
consecuencia. Y esa consecuencia, hermanos, posiblemente pueden traer desilusiones, heridas, desalientos, problemas. Pero esas consecuencias no siempre van a permanecer en nuestras vidas. Porque dice que cuando nosotros venimos a nuestro Señor, le pedimos perdón, que Él nos perdona de todo. No solamente nos perdona, sino que también nos restaura. Amén. Así que vamos a leer el versículo 14 del capítulo 44, 14 y 15. Y aquí también vamos a ver, los hermanos de José habían salido de su entrevista con José felices después de una alegre comida juntos, ¿se acuerdan? Sin saber de que el mayordomo, siguiendo instrucciones de José, había escondido una copa en el costal de Benjamín. También el mayordomo les había seguido y al alcanzarle acerca de la ciudad, les acusó de haberse llevado una copa de José, y antes sus protestas de inocencia se revisaron los costales de cada uno de ellos, y acordando que si apareciese la copa, el que la tenía o el que la llevase quedaría como esclavo en Egipto. ¿Se acuerdan? Eso fue lo que había dicho Judá. Y al final, esta copa apareció en el costal de Benjamín. Desconcertados y abrumados por el dolor, regresaron todos a Egipto de nuevo. Y vamos a leer el versículo 14 y 15. Cuando Judá llegó con sus hermanos a casa de José, él estaba aún allí, y ellos cayeron a tierra delante de él. Y José les dijo: ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo puede ciertamente adivinar? Esta vez ellos se postraron ante José con la verdadera angustia y desesperación. Esta referencia de José a la adivinación se debió seguramente a su propósito de aumentar el temor a sus hermanos. Él quería que ellos se sintieran ese temor por haber hecho lo que ellos habían hecho con él. Ahora vamos a leer el versículo 16 al 18, cuando Judá se ofreció a ocupar el lugar de Benjamín. Entonces dijo Judá: ¿qué podemos decir a mi señor? ¿Qué podemos hablar y cómo nos justificaremos? Dios ha descubierto la iniquidad de tus siervos. He aquí, somos esclavos de mi señor, tanto nosotros como aquel el cuyo poder fue encontrada la copa. Mas él respondió: lejos esté de mí hacer eso. El hombre en cuyo poder ha sido encontrada la copa será mi esclavo. Pero vosotros subí en paz a vuestro padre. Entonces Judá se le acercó y dijo: oh Señor mío, permite a tu siervo hablar una palabra a los oídos de mi Señor, y que no se encienda tu ira contra tu siervo, pues tú eres como Faraón mismo. En este momento, hermanos, Judá se adelantó para actuar como portavoz de los demás. Y en la actitud que asumió, se destacó la nobleza de su carácter. Recordemos que él era de la tribu de Judá, la misma de la cual provendría nuestro Señor Jesucristo. Judá pronunciaría uno de los más bellos discursos que jamás se hayan registrado. Y él expresó una confesión plena y reconociendo que todo lo que les había sucedido era una consecuencia de sus pecados. Él reconoció de lo que habían hecho anteriormente con José. Y fue evidente que José quiso comprobar el cariño de sus hermanos que sentían hacia Benjamín. Y por ello
declaró que Benjamín era el culpable y quedaría como esclavo en Egipto. Y a pesar que ellos le habían vendido a él mismo como un esclavo, escuchemos la respuesta de Judá y vamos a leer los versículos 19 al 29, hermanos. Mi señor preguntó a su siervo, diciendo, ¿tenéis padre o hermano? Y respondimos a mi señor, tenemos un padre ya anciano y un hermano pequeño, hijo de su vejez. Y su hermano que ha muerto, así que solo queda él de los hijos de su madre. Y su padre lo ama. Entonces tú dijiste a tus siervos, tráemelo para que yo lo vea. Y nosotros respondimos a mi señor, el muchacho no puede dejar a su padre, pues si dejara a su padre, éste moriría. Tú, sin embargo, dijiste a tus siervos, si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no volveréis a ver mi rostro. Y aconteció pues que cuando subimos a mi padre, tu siervo, le contamos las palabras de mi señor. Y nuestro padre dijo, regresad, compranos un poco de alimento. Mas nosotros respondimos, no podemos ir si nuestro hermano menor va con nosotros. Entonces iremos porque no podemos ver el rostro del hombre si nuestro hermano no está con nosotros. Y mi padre, tu siervo, nos dijo, vosotros sabéis que mi mujer me dio a luz 2 hijos. El uno salió de mi lado y dije, seguro ha sido despedazado, no lo he visto desde entonces. Y si también os lleváis a este de mi presencia y algo malo le sucede, haréis descender mis canas con dolor al Seleol. Ahora, hermanos, en este momento, aquí Judá estaba en realidad contando lo que había sucedido al llegar a Canaán y los temores y sentimientos que Jacob tenía en esos momentos. Y en realidad el padre había sido engañado, lo cual estaba José comprobando al oírle. Ahora se enteraba José de la versión de sus hermanos que le habían contado a su padre hace muchos tiempos atrás sobre su supuesta muerte. Esta era la primera vez que uno de ellos había hablado tanto y claro. Anteriormente se habían limitado a decir, refiriéndose a José, el otro ya no existe, queriendo significar que estaba muerto. También podemos observar algo más, esta vez en Jacob, que él estaba creciendo espiritualmente. Pero él aún no había alcanzado esa madurez. En vez de confiar en nuestro Señor, él estaba apoyado en su hijo Benjamín, y si algo le hubiera sucedido a éste, seguramente habría significado la muerte de él. Y hermanos, hoy en día hay creyentes que demuestran tener una fe maravillosa en Dios cuando la muerte les arrebatan a un ser querido. Pero sin embargo, otros se hunden en la desesperación y no importa cuánto ames a un miembro de tu familia, si ambos sois hijos de Dios, sabéis que algún día os vais a ver otra vez. Aquel que se apoya en la fe no va a derrumbarse ante esa desesperación, ni a esa separación. Ahora, en cuanto a Jacob, reconocemos que no había aún alcanzado semejante nivel. Aunque estaba creciendo en madurez espiritual, él todavía no tenía una confianza plena en Dios. Y vamos a leer el versículo 30 al 31.
Ahora pues, cuando yo vuelva a mi padre, tu siervo, y el muchacho no esté con nosotros, como su vida está ligada a la vida del muchacho, sucederá que cuando él vea que el muchacho no está con nosotros, morirá. Así pues, tus siervos harán descender las canas de nuestro padre, tu siervo, con dolor al Seol. Observemos aquí, hermanos, la preocupación por Jacob, expresada por Judá como representante del grupo. Y creo que cualquiera de sus hermanos habrían dicho lo mismo. Está hablando de que Jacob estaba ligado a la vida de Benjamín. Y vamos a leer los versículos 32 al 34. Y dice, porque yo, tu siervo, me hice responsable del muchacho con mi padre, diciendo, si no le lo traigo, que lleve yo la culpa delante de mi padre para siempre. Ahora pues, te ruego que quede este tu siervo como esclavo de mi señor, en lugar del muchacho, y que el muchacho suba con sus hermanos. Pues, ¿cómo subiré a mi padre, no estando el muchacho conmigo, sin que yo vea el mal que sobrevendrá a mi padre? Veamos que Judá aquí, hermanos, como portavoz del grupo, concluyó su discurso con una propuesta. Y él le pidió sustituir a Benjamín y ocupar su lugar como esclavo. Cualquiera de ellos habría tenido la misma actitud. José quiso así comprobar la reacción de sus hermanos y todos ellos superaron esa prueba. Y en los capítulos futuros, hermanos, ahí llegaría también alguien que descendería de Judá, llamado el león de la tribu de Judá, que llevó sobre sí mismo el castigo en lugar de los culpables. Y esto dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 8, donde él dice, porque Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, aquí como Judá se estaba entregando en lugar de Benjamín, asimismo nuestro Señor Jesucristo ocupó el lugar de todos los culpables, todos nosotros. Él cargó esa culpa para que pudiésemos ser salvos y ser hijos de Dios, justificados por la sangre que derramó en la cruz nuestro Señor Jesucristo. Eso es tan grande, hermanos, que el Señor nos está mostrando aquí cómo la historia se repite y cómo el Señor usa que de todas las cosas que sucedieron vuelvan a suceder para algo mejor. En esos momentos Judá estaba poniéndose en lugar de Benjamín para él llevar las cargas y la culpabilidad de Benjamín para poder salvar a su padre, que no muera. Y en este lugar, nuestro Señor Jesucristo, proveniente de la tribu de Judá, hizo lo mismo. Él se entregó totalmente por todos nosotros, para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Qué grande es el Señor, hermanos. Y muchas veces usa nuestros problemas, nuestras circunstancias, nuestras situaciones para poder revelar en nosotros algo nuevo, algo bueno, algo perfecto, para que nuestra fe no decaiga, sino que crezca. En ese momento, Jacob todavía, él tenía fe, pero su fe no había crecido en totalidad. Él necesitaba creer en Dios para que él pudiera ser restaurado totalmente y tener la fe y la certeza de que él no dependía de su hijo, que él no dependía de las cosas de este mundo, que él no dependía de cualquier cosa alrededor, sino que él dependía de Dios, el Todopoderoso, el que es todo para cada uno de nosotros.
Y así mismo, hermanos, Él quiere que nosotros sepamos que nosotros debemos de depender totalmente es en Dios, no en nada de este mundo, sino que solamente en Dios. Él es el que nos da las fuerzas, Él es el que nos da toda sabiduría, Él es el que nos enseña el camino, Él es el que abre las puertas, Él es el que sana, Él es el que provee. Cuando nosotros venimos a Él en fe, el Señor es digno y grande para poder llevarnos y enseñarnos y mostrarnos por medio de la palabra, para que nuestra fe sea grande y que no decaiga. Muchas veces Él tiene que usar situaciones para que nosotros podamos confiar en Él y no en nuestras propias fuerzas, hermanos. Yo sé que el Señor ha hecho en este mundo que haya muchas cosas a que nosotros podemos acudir, como le dio la sabiduría a los doctores, le dio la sabiduría a los psicólogos, le dio la sabiduría a las enfermeras, nos da la sabiduría a nosotros. Y cuando nosotros venimos a Él primero y ponemos toda nuestra confianza y nuestra fe en Él, Él nos dirige en qué camino tomar, a dónde ir. Hermanos, muchas veces nosotros acudimos a lo secundario primero en lugar de acudir a Dios primero. Él no nos dice que no vayamos a algunos de estos profesionales. Él nos dice: ven a mí para yo dirigirte a dónde tú puedes ir. Eso es lo que el Señor nos dice por medio de su palabra. Amén. Así que, hermanos, eso es todo lo que tengo para ustedes el día de hoy. Espero que todos ustedes se hayan recibido de esta palabra, tomen y la sigan en ella, y que su fe, hermanos, siga creciendo para que no decaigan y sigan confiando más en Dios, sigan confiando más en lo que Dios nos ha dado en este mundo. Pero lo que el Señor nos da son, hermanos, cosas que nos van a ayudar a nosotros, no a perjudicar. Y si nosotros ponemos la confianza en Él primeramente, Él nos guía hacia esos lugares, a esas personas, a esos profesionales, para que nosotros podamos tener, primeramente, si es enfermedad, tener la sanidad por medio de ellos. Si es, hermanos, que necesitamos a alguien que nos aconseje, Él nos lleva a una persona temerosa de Dios, que cree en Dios, para que Él lo pueda guiar en las áreas correctas. Porque si usted va directamente a estos profesionales sin contar primero en Dios y dejarse guiar por Dios, entonces usted va a llegar a una persona donde no es temerosa de Dios, y lo primero que va a hacer es ponerlo en medicamentos donde posiblemente haya otra solución que esta persona le puede dar. Amén. Así que, hermanos, en este momento es todo lo que tengo para ustedes. Vamos a orar para ponernos en las manos de Dios y Él sea el que nos cubra, nos guíe, nos protege el resto de esta semana. Y después de eso vamos a escuchar unas alabanzas. Amén. Padre Santo, Dios Todopoderoso, gracias te damos el día de hoy. Gracias, Señor, por esta palabra hermosa que tú nos has dado. Gracias por esta revelación, Señor, que tú nos das aquí, donde cuando nosotros somos temerosos de ti, Señor, nosotros hacemos todo lo posible por agradarte, Padre. Y, Señor, nosotros muchas veces nos ponemos adelante ante nuestros hermanos que están padeciendo en estos momentos. Señor, no somos egoístas, sino que nosotros, Señor, ayudamos. Señor, que cuando nosotros confiamos en ti, ponemos nuestra fe en ti, nosotros somos guiados por el Espíritu Santo y tú nos llevas a los lugares y a las personas, Señor, tenemos que ir, no donde nosotros pensamos que tenemos que estar. Y cuando nosotros confiamos en ti, Señor, tú nos guías y nos llevas a esos lugares correctos.
Señor, en este momento te pido, Padre Santo Dios, que si uno de mis hermanos está pasando por un problema, está pasando por una situación, está pasando por una enfermedad, Señor, ellos, Señor, se agarren de ti y busquen de ti primeramente, y que su fe, Señor, no decaiga, que tú les dé las fuerzas y la sabiduría para que ellos puedan tomar la decisión correcta, esa decisión que tú le das por medio del Espíritu, porque tú nos das a saber por medio del Espíritu a dónde nosotros debemos de ir, Padre. Te pido, Padre Santo Dios, que tú seas con cada uno de ellos y que tú los guardes. Les sigas dando las fuerzas y la sabiduría, Señor, cada día. Y, Señor, que ellos sepan, Padre Santo Dios, que cuando venimos a tu Hijo amado y lo aceptamos como Señor y Salvador, Señor, tú ya nos perdonaste de todos nuestros pecados. Y, Señor, que muchas veces, Señor, posiblemente puedan haber consecuencias por medio de esos pecados que hayamos hecho antes, pero tú, Señor, estás ahí interviniendo por cada uno de nosotros, que tú no nos dejas solos y no nos desamparas, sino que tú, Señor, estás con nosotros, guardándonos, guiándonos, cuidándonos, protegiéndonos, Señor. Y en este momento, Padre Santo Dios, te pido, Padre Santo Rey, de que tú también, asimismo, Señor, estés con cada uno de mis hermanos, guiando, protegiendo, dándoles la sabiduría, Señor, y que ellos, Señor, puedan ver tomado esta palabra y que esa palabra penetre hasta lo más profundo de su ser y que ellos la guarden, Señor, y que sean hacedores de esta palabra para que su vida en el futuro, Señor, sea una vida victoriosa, Dios, en mis hermanos. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Te pido, Padre Santo Dios, que tú guardes a cada uno de mis hermanos, guarda sus vehículos, guarda a su familia, a sus hijos, y Señor, y prepáralos, Padre Santo Dios, para el servicio de este domingo. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús, y el pueblo de Dios dice, amén.